Buenas, mi nombre es Winnie Martínez. Yo le vengo a exponer sobre la conversión, el contrato, la compra y venta, el arrendamiento y la sociedad. Tenemos la conversión. En Roma encontramos el vocablo contratus, con el significado de una conversión, destinada a crear obligaciones. La conversión requería para su existencia una prestación previa, que genera obligaciones. El El contrato en Roma era toda convención destinada a producir obligaciones que el derecho natural reconocía. El contrato, artículo 1133 del Código Civil venezolano, establece que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar o extinguir entre ellos una norma jurídica, un vínculo jurídico. Clases del contrato. Tenemos el contrato unilateral, artículo 1134 del Código Civil venezolano, es cuando una sola de las partes se obliga. Tenemos el contrato bilateral, artículo 1134 del Código Civil venezolano, cuando se obligan recíprocamente las partes. Contrato oneroso, artículo 1135 del Código Civil venezolano, cuando cada una de las partes tratan de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Tenemos el contrato aleatorio, artículo 1136 del Código Civil venezolano, cuando para ambos contratantes o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho casual. Elementos existenciales para un contrato. Tenemos la capacidad. Puede contratar todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. El consentimiento es aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error, de una violencia o por el dolo. Tenemos el objeto, que el objeto del contrato puede ser posible, lícito, determinado o determinable. Y la causa, la obligación sin causa o facundada o fundada en una causa falsa o ilícita no tendrá ningún efecto. Cuatro clases de contratos según las formalidades, según la convención, en donde encontramos los contratos verbales, los cuales estaban acompañados de palabras solemnes. Los contratos literales, que exigían menciones escritas. Los contratos en red, que son imperfectos, solo lo son cuando se le ha entregado un objeto o una cosa al deudor. Y los contratos formados solo con ceso, donde solo existe el acreedor entre las partes. Existen diversas teorías de la formación de un contrato, en donde la teoría más importante es la teoría del conocimiento. Exige la aceptación, remisión y llegada al ámbito y demás conocimiento de ellos. Tenemos los contratos nominados, que hacen referencia a todos los contratos que se encuentran que aparecen en el Código Civil, con su correspondiente nombre, que se le denomina. Tenemos los contratos innominados, están delimitados por su fundamento, a no estar incluidos en el Código Civil. Tenemos los vicios del consentimiento, en donde se puede encontrar el error, que es la falsa apreciación de la realidad. Se distinguen dos categorías de error, que está el error de derecho, artículo 1147 del Código Civil venezolano, recae sobre la existencia, la circunstancia, los efectos y consecuencias de una norma jurídica. El error de derecho produce la anulabilidad de un contrato. Tenemos el error de hecho, que es el artículo 1147 del Código Civil venezolano, dice que recae sobre una circunstancia fática que afecta al contrato de nulidad relativa. Este error produce la anulabilidad también de un contrato. Tenemos los efectos del error, que encontramos la anulabilidad del contrato y la indemnización de daños o perjuicios. El dolo son las maquinaciones o actuaciones intencionales de una de las partes al fin de lograr que la otra parte decida un contrato. Tenemos los efectos del dolo, en donde encontramos A, que produce la anulabilidad de un contrato; B, compromete la responsabilidad civil de su autor,
Reparación de daños causados. Violencia. Artículo 1152 del Código Civil venezolano establece que produce la anulabilidad de un contrato. La violencia es toda coacción de tipo físico o moral destinado a obtener el consentimiento en un sujeto de derecho al fin que celebre un determinado contrato. La compraventa, artículo 1474 del Código Civil venezolano, es un contrato consensual, sinalamático, perfecto y de buena fe. La compraventa era que el vendedor le entregaba al comprador una cosa y el comprador tenía la obligación de entregarle un precio al vendedor. El elemento de la compraventa es A. Formación del consentimiento. B. La cosa vendida. C. El precio. Efecto de la compraventa. 1. Entregar la cosa vendida al comprador. 2. Responder de la evicción. Y 3. Responder de los vicios reevitorios. Estos vicios son ocultos y graves de la cosa vendida. La historia de la compraventa. En el derecho arcaico, según las 12 tablas, la compraventa era un negocio al contado que se caracterizaba por intercambiar una cosa a cambio de unos lingotes de estaño bruto que representaba el precio. El arrendamiento, artículo 1579 del Código Civil venezolano, es un contrato consensual, la cual una de las partes se obliga a procurar la otra, el goce temporal de una cosa. Tenemos las clases de arrendamiento. A. El arrendamiento de cosa o locatio conducto re. Es el goce temporal de una cosa. Tenemos B. El arrendamiento de obra o locatio operis faciendis. Que una persona se obliga a realizar una obra mediante un precio convenido. Y la C, el arrendamiento de servicio o locatio conductum operarum. Se obliga a prestar ciertos servicios. Obligación del arrendador. Entregar la cosa al arrendatario, privar al arrendatario del uso y goce. El arrendador debe reembolsar al arrendatario. Obligaciones del arrendatario. Pagar el precio. El arrendatario respondía de la culpa leve al tracto y debía restituir la cosa una vez expirado el contrato. El arrendamiento se extinguía por la llegada del plazo convenido o por el mutuo acuerdo de las partes. La sociedad es reunión de personas que se han propuesto alcanzar un fin común. Tenemos las clases de sociedades donde A. Las sociedades universales abarca universalidad de los bienes de los socios. Sociedades unium bonurum ponen en común todos sus bienes. Y las sociedades particulares, el aporte de los socios estaba representada por objeto o cosa determinada. La extinción de la sociedad era 1. Muerte por uno de los socios. 2. La voluntad común de todos los socios. 3. Renuncia de uno de los socios. El término es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento o la extinción. Tenemos los efectos antes de cumplirse el término. A. La obligación está suspendida en cuanto a su ejecución. B. El acreedor solicita el reconocimiento de su derecho por negativa del deudor. Y C. El deudor puede liberarse pagando su obligación. Efectos después de cumplido el término. Cumplido el término, la obligación se convierte en pura y simple, siendo plenamente exigible, aplicándose los principios generales conocidos. Muchas gracias.